Muy buenos días, muy honorable presidente de la Generalitat de Cataluña. Honorable presidente de la Generalitat de Cataluña. Delegado del Gobierno en Cataluña. Presidente y consejera delegada del Grupo PRISA. Gracias por esas palabras de bienvenida. Miembros del Consejo Asesor de este foro World in Progress, WIP. Ponentes, equipo del foro, directora, señoras y señores. Es realmente un gran placer estar aquí hoy en Barcelona y poder intervenir en este foro, que es joven, foro World in Progress, que comenzó el año pasado, una plataforma de diálogo global sobre los desafíos de nuestro tiempo, desde un enfoque que pretende ser plural, donde los expertos más relevantes de cada sector tienen la palabra y tienen mucho que decir. Es un espíritu reconocible en el programa de cada edición, como en las ya celebradas el año pasado aquí también en Barcelona, como las de Panamá y Chantilly. Este World in Progress es una contribución más del Grupo PRISA, del diario El País y de la cadena SER, que actúa como entidad colaboradora, al debate global. Y no es ninguna sorpresa, porque desde hace más de 50 años son nombres íntimamente ligados a la información, a la educación, al entretenimiento, tanto en nuestro país como en todo el mundo de habla hispana. Un grupo de comunicación sin el que no se entendería nuestra historia democrática. Vivimos en un mundo que necesita y en grandes cantidades lo que este foro le ofrece: reflexión e intercambio de ideas. Un mundo en que el diálogo y la cooperación ya no pueden darse por sentados, donde están a la orden del día la competencia por los recursos, la persistencia de conflictos irresueltos, una preocupación creciente por la seguridad, la revisión de las alianzas y el reposicionamiento de los grandes actores globales. Nuestro tiempo ha sido definido, en contrapunto a la tesis de Fukuyama, tan conocida por todos, como el fin de la historia. Y ha calado incluso en el ánimo global aquello de que, tomando prestada la conocida frase de Lampedusa, todo tiene que cambiar para que nada cambie. Pero a pesar de la evidencia de esta deriva histórica, hay ciertos elementos del orden mundial que debemos preservar a toda costa, porque son el entramado ético sin el cual las relaciones entre los Estados no tendrían más brújula ni sustento que la vieja y cansina lucha por el poder. Me refiero, lo he hecho a menudo en intervenciones públicas recientes, sobre todo a la noción de la universalidad de los derechos y la dignidad del ser humano. Referente ético esencial, pero también a la legalidad internacional, a las instituciones multilaterales y a la regulación del comercio transfronterizo. Estos segundos debemos preservarlos no porque sean ideales o infalibles, todos conocemos sus paradojas, sino porque nos son útiles. Seguir creyendo en el mundo multilateral no es una muestra de idealismo wilsoniano, sino ante todo un ejercicio de pragmatismo, porque cualquier alternativa sencillamente es peor. Peor para el conjunto de la comunidad internacional y, desde luego, peor para nuestra región, para la construcción de la Europa unida, que se levanta sobre esas mismas ideas y sufriría enormemente en un mundo gobernado por las ideas contrarias. Hoy, ahondando en ese argumento y aprovechando la transversalidad del foro, quiero referirme a otro bien público global al que tampoco debemos renunciar. No es en vano el cuarto de los objetivos, aquellos de desarrollo sostenible que nos marcamos ya hace muchos años. Y me refiero al de la educación de calidad.
Porque en ese mundo lleno de preguntas sin respuesta, debemos seguir invirtiendo en una ciudadanía que sepa buscar las respuestas por sí misma. Una ciudadanía formada e informada. Quiero compartir con ustedes 3 ideas esenciales en torno a este gran campo, gran tema de la educación. Es necesario, en primer lugar, no desatender la educación de los niños y los jóvenes, algo evidente en competencias básicas, como la comprensión lectora, la capacidad de análisis y de síntesis, la expresión oral y escrita. Y junto a ellas hay que insistir en esa dimensión ética que, bien lo saben todos nuestros docentes, es una escuela de ciudadanía. El valor de la convivencia, el respeto a las diferencias, el reconocimiento del mérito y a la capacidad o la importancia de vivir en un Estado de Derecho. Porque una sociedad que cree en sí misma, que se respeta a sí misma, comprende el valor de las instituciones, sabe en qué medida reposan sobre ellas la paz, la estabilidad, la concordia y el progreso. Y quiere esos mismos valores para los países de su entorno, con los que se relaciona. Lo peor que podemos hacer por la generación de nuestros hijos es dar por ya sabidos, ya conseguidos derechos y libertades que a la generación de nuestros padres y abuelos le costó décadas lograr o recuperar con mucho esfuerzo y muchos sacrificios. Me referiré en segundo lugar a las tecnologías de la información. Hemos escuchado a grandes expertos en la materia hace unos momentos, que plantean, como vemos en las aulas con el actual debate acerca de los límites de las pantallas, un reto sin duda mayúsculo. Nos encontramos, es evidente, a medio camino hacia nuevos paradigmas educativos y tenemos que ver cómo aprovechar al máximo su potencial, sin ignorar los riesgos y haciendo lo posible por minimizarlos. También pasa en el ámbito de la comunicación, de la información. Es un camino que debemos recorrer con cautela, pero sin miedo, con la conciencia de lo que la IA nos ofrece, que es muchísimo, siempre y cuando antepongamos el desarrollo integral de la persona y el respeto a su libertad de elegir a otros posibles intereses. Para que nadie nunca, bajo ningún pretexto, pueda intentar reducirla a la condición, a la persona, a la condición de terminal de una red. En tercer lugar, la educación como proyecto de vida. El aprendizaje no es simplemente una etapa, sino que abarca o debe abarcar todo el ciclo vital. No podemos dejar de aprender porque los tiempos que vivimos y que vendrán nunca dejarán de enseñarnos y de exigirnos más conocimiento. El pensamiento crítico, cimiento de la vida ciudadana, debe nutrirse de ideas nuevas, de perspectivas diferentes. Una sociedad madura no se refugia en lo que ya entiende y en lo que ya sabe, sino que se abre y es capaz de dialogar. Asume como propio el valor de la pluralidad. El aprender a hacer para vivir se complementa con el aprender a ser y a convivir. Y de esto nunca sabremos suficiente. Siempre tendremos que estar alerta y equiparnos convenientemente contra los dogmatismos y la intolerancia. En esa concepción del desarrollo personal como proceso, tanto los poderes públicos y las instituciones como los empleadores y las empresas tienen un papel clave. Es la inversión en capital humano, que incluye, aunque no solo, preocuparse por la formación continua, por el aprendizaje tecnológico, por la divulgación de hábitos de vida saludable, por una educación integral para la salud centrada en cómo vivir más, pero también en cómo vivir mejor.
La ciudadanía, es decir, cómo ser mejores ciudadanos, supone también un aprendizaje constante y aquí la ejemplaridad tiene un rol fundamental como valor ético de una sociedad más avanzada. Y también la tienen los medios de comunicación, el periodismo. Invertir en capital humano tiene una traducción comprobada en uno de los grandes retos de nuestra economía, como es la productividad. Y también incide en otros dos factores que, aunque más intangibles, no son desde luego menos importantes: el bienestar y la felicidad, que para el grupo, para una comunidad o un país, yo creo son indisociables de procurar el aprendizaje cívico para mejorar los estándares de convivencia. En definitiva, en este mundo de preguntas sin respuesta, con una certeza podemos contar: la calidad democrática de las sociedades del mañana dependerá, y mucho, de la calidad de la educación de hoy. Por eso debemos defender y fortalecer nuestros sistemas de educación pública y las vías para que, con libertad y con responsabilidad, sigamos todos aprendiendo en las diferentes etapas de la vida. Es el mayor compromiso que tenemos con nuestros jóvenes y que tienen ellos consigo mismos. Con esa juventud consciente e inconformista, como debe serlo, que en las ocasiones más difíciles de nuestro país nos ha dado la dimensión de su solidaridad. Una juventud por la que merece la pena trabajar y a la que siempre debemos saber escuchar. Decía Josep Pla, siempre conviene acordarse del sabio empordanés cuando se está en su tierra, que lo esencial de aprovechar un viaje es tomarlo como la finalidad misma. Tomemos la educación no como el destino de cada persona, sino como su camino y su equipaje, como un aspecto irrenunciable de su dignidad. Con estas reflexiones les deseo un foro World in Progress, un foro WIP lleno de diálogo, pensamiento e iniciativas de futuro. Muchas gracias, moltes gràcies.